muchas cosas acerca del amor y la misericordia de Dios. Vamos caminando y vamos aprendiendo mucho de cuánto Dios nos ama, de cuánto Dios nos ayuda. Y yo creo que entre más caminamos con Dios, más nuestra fe se hace más sólida en Él. Amén. Descubrimos realmente que el amor que nos habían platicado cuando venimos la primera vez a Cristo es muy diferente a lo que hoy estamos experimentando. Y cuando llegamos nosotros a aprender más del amor de Dios, podemos entender lo que significa la gracia de Dios sobre la vida del ser humano. Y cuando digo ejemplos de la vida, porque cuando usted va y visita a alguien que está en una cama de hospital, cuando visita a los que están presos en la cárcel, cuando una persona le dice que lo ayude a orar porque se encuentra con problemas familiares, problemas de divorcio, su vida se ve amenazada por algo que está queriendo destruir su matrimonio, su familia, es ahí donde nosotros, ¿verdad?, nos sentimos realizados en Cristo, porque decimos, yo no quisiera estar en esa situación. Y podemos encontrar el verdadero amor de Dios en esos momentos. Cuando decimos, ciertamente la Biblia lo que dice en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Encontramos nosotros la protección de Dios, el amor de Dios. Una de las clases que me dio la vida, ¿verdad?, y que aprendí poquito, y por ello saqué este tema acerca de la gracia. Hay veces no entendemos verdaderamente qué significa gracia. Vamos descubriendo solamente a través de cosas que vamos viviendo, vamos descubriendo lo que significa la gracia de Dios sobre nosotros. En una ocasión estaba en la casa de mi hija y íbamos a comer, ya habíamos comido, y recuerdo que estaba mi nieto haciendo sus travesuras, ¿verdad? Yo no digo maldades, nunca le diga a sus nietos o a sus hijos que hacen maldades, porque eso viene del infierno, ¿verdad? Es decir, que hay demonios trabajando la vida de ellos. No, hace travesuras, como cualquier niño. Y estaba haciendo travesuras y recuerdo que el papá se enojó con él, su mamá también, ¿verdad? Y estaban dándole sus nalgaditas y todo, y regañándola. Y bueno, llegó después como unos 10-15 minutos, el papá vino y se sentó a la mesa y empezó a partir una manzana. Y mi nieto, ¿verdad?, cuando lo vio, se le pelaron los ojos, porque pues los niños cuando ven dulces o algo que les gusta, rápidamente se les olvida todo lo que está haciendo. Y agarró y se sentó a la mesa. Se vino y se sentó a la mesa, cambió su semblante, porque mira, los niños, ¿verdad?, saben lo que hacen. Cambió su semblante, se empezó a reírse con el papá, Terry, y este y el otro. Y el papá de serio, ¿verdad? Se había enojado 15-20 minutos antes con él, había puesto sus nalgaditas y todo, ¿verdad? Hacer también uno berrinche como adulto con ellos, porque no pudo uno hacer más con ellos. Y se sentó, y estaba de serio, ¿verdad?, cortando la manzana, y el niño, ¿verdad?, sonriente y todo, bien sentadito, bien portado en la mesa. Y vi como mi nieto estaba riendo, esperando a que le dieran su pedacito de manzana. La gracia actúa de esa manera. Cuando somos merecedores de un castigo y de no darnos lo que merecemos, la gracia es la ignorancia de Dios. Escuchen bien las palabras. La gracia es la ignorancia de Dios. ¿Qué es ignorancia? Ignorar. ¿Qué pasó? Que no hizo nada. Estoy diciendo ignorante Dios, la ignorancia de Dios. Que Dios ignora. Pudo haber su papá en ese momento decirle, no te doy, porque te portaste mal. ¿Y qué hubiera provocado ahí? Que el niño se sintiera más mal y quisiera más cosas malas. Porque entonces es cuando sembramos ira, coraje. Pero Dios no es así. La ignorancia de Dios es la gracia. La debilidad de Dios es eso, la misericordia. Uno dice Dios es fuerte, pero Dios es débil cuando un corazón contrito y humillado viene delante de su presencia. Eso desarma a Dios. Eso le quita lo poderoso y se hace como uno de nosotros, entendiéndonos como seres humanos que fallamos. Y la gracia la vemos manifestado en uno de sus grandes siervos, discípulos que caminó con él. Usted conoce a aquel gran apóstol Pedro, que él mismo decía, yo doy mi vida por ti. Arrebatado, ¿verdad? Valiente, impetuoso, tenaz.
No le importaba nada, ¿verdad? Él venía y sacaba la espada, venía y siempre iba adelante, hablaba por todos, intercedía por los demás discípulos, siempre iba adelante. Pero siempre cuando vas adelante vas a recibir también los primeros ataques. Y vemos ahí manifestada la gracia. Ese es uno de los grandes ejemplos. Es una de las primeras personas que entró bajo gracia. Tal vez usted dirá, en lo cierto es el ladrón de la cruz. Se entró por misericordia. Pero la gracia la reflejó Jesús en uno de los suyos. Y es increíble que hoy, ¿verdad? Mucha gente, cuando ve a alguien caer, diga, cayó de la gracia. Qué equivocados estamos nosotros de saber lo que significa gracia. Porque Jesús mismo nos enseñó de aquel que cayó al negarle 3 veces y aún advirtiéndosele. Dios podía haber dicho, ¿sabes una cosa? Te lo advertí, te dije que si te portabas mal no te iba a dar lo que te correspondía. Pero Jesús ignoró lo que había hecho Pedro. Y Jesús no lo hizo aparte cuando le quiso sanar el corazón a Pedro. A través de la gracia. No lo hizo aparte, lo llevó, Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, me ama. No. Se lo dijo públicamente cuando estaban todos sus discípulos ahí reunidos en la fogata comiendo el pescado que les había preparado el Señor. Ahí le dijo, Pedro, ¿me amas? No le dijo, ¿verdad? ¿Por qué lo hiciste? Te lo advertí. Mira las consecuencias. Dios no le quitó, ¿verdad?, lo que le había regalado. Un legado. Pedro fue un legado hasta el día de hoy. El único hombre que pudo caminar sobre las aguas después de Jesús. Fíjense qué maravilloso. La gracia de Dios ahí se vio manifestada en la vida de Pedro, el primer apóstol. Y eso Dios lo manifestó a través de Jesús, porque tenía el poder. Jesús mismo dijo, yo tengo el poder. Dios me lo dio, mi Padre me lo dio, para perdonar pecados o para no perdonarlos. Amén. Pero Él mismo ignoró la falta del que era su brazo derecho, del que le dijo, te voy a seguir hasta la muerte. No duraron ni 24 horas. Espero que usted sea fiel hasta la muerte, no después saliendo de aquí, ¿verdad? E ignore. Lo que lo promete Dios, cúmplaselo. Qué tremendo, ¿verdad? La gracia de Dios se ve manifestada en Pedro. El Señor lo que mira cuando nos perdona, cuando pasa por alto esas cosas que nosotros debimos de haber atendido con cautela, con diligencia. Lo que mira es lo que nos ha enviado a hacer, la comisión que nos dio. Todos y cada uno de nosotros fuimos comisionados para algo. Usted tiene una Biblia, usted tiene la unción, al Espíritu Santo lo tiene, lo tenemos. Y Dios nos comisionó para hacer algo, pero cuando desobedecemos, vamos a necesitar la gracia. Cuando usted ora, el Espíritu Santo le va a recordar, me va a recordar que ignoramos la voluntad de Dios. Amén. Y es ahí donde todos necesitamos la gracia. No hay quien en este mundo diga que no necesita la gracia. Todos necesitamos la gracia. Desde que el hombre cayó, fíjese bien, en el huerto del Edén, el hombre tenía comunión con Dios. El hombre tenía una relación completa, íntima, personal con Dios. Cuando el hombre cayó, de esa comunión se separó Dios del hombre. Lo que entró ahora ya no es una comunión, sino una gracia. Y es donde nosotros entendemos ahora en Cristo Jesús que Dios pasa por alto, por la gracia. Aleluya. Pero lo que Dios quiere tener en realidad contigo es una comunión. Amén. Sí, así es. Porque si estamos pecando y desobedeciendo, lo único que está actuando es la gracia en nosotros. Pero Dios no quiere que sigamos fallándole, faltando e ignorando lo que Dios nos ha dicho. Sino Dios quiere que hagamos memoria de lo que nos ha prometido y de lo que nos ha encomendado para que nos vaya bien en la vida. Otro de los ejemplos que Jesús remarcó acerca de la gracia cuando habló de la parábola, de la enseñanza del hijo pródigo. Igual podemos ver lo mismo. Dios no le quitó autoridad.
Dios no le quitó vestimentas. Escuche bien esto. Nosotros tal vez podemos corregir a nuestros hijos y decirles: te prometí darte este carro, te prometí darte esta casa, prometí ponerte el testamento, prometí pagarte los estudios, prometí ayudarte cuando te ibas a casar, prometí esto, prometí lo otro. Pues sabes una cosa, en realidad no puedo. No puedo porque te has portado mal, porque hiciste esto, porque hiciste el otro. Pero Dios muestra a través de la parábola del hijo pródigo que Él no quita, como nosotros a veces damos y quitamos. Nos muestra claramente que aquel padre dice que seguía esperando a ver a qué hora regresaba el hijo. Amén. Y cuando regresó, ¿verdad que no le dijo: te dije, hijo, que te iba a ir mal? No, dice que lo abrazó. ¿Qué decía este canto? Abrazados por tu gracia, entrelazados por el amor tuyo. Amén. Eso es lo que el Señor nos muestra acerca de la gracia, muy lejos de lo que nuestro corazón a veces pudiera sentir al querer perdonar a aquellos que nos han faltado, y no pasamos a veces las faltas por alto, como Dios lo ha hecho por nosotros. Muy diferente tenemos el corazón nosotros. Y por ello tenemos que decirle al Espíritu Santo que cambie nuestro corazón para sentir lo mismo que sintió Cristo por nosotros. Hubo hombres en la Biblia que solamente la gracia actuó por ellos, pero la relación que tenía desde el principio el hombre la perdimos. Y claramente podemos ver el pecado original, la desobediencia, lleva a perder una relación con Dios. Estamos bajo gracia, pero ¿sabe una cosa? Quisiéramos tener esa relación con Dios. Porque la gracia siempre está perdón y pase por alto nuestras desobediencias. Pero Dios quiere que caminemos juntamente con Él. Que donde Él diga: es por aquí, por ahí vamos. Aunque a veces no nos guste, pero ahí vamos. Hubo un hombre que mostró la gracia de una forma diferente. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 24 al 26. Vamos a poner bases bíblicas. 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 24 al 26. Encontramos la historia del rey David. El rey David fue un hombre que fue perseguido, que fue despreciado por su propia nación, por su propia familia. La primera que lo menospreció, dice, fue su esposa, su mujer, Mical. Pero no le importó, ¿verdad? Dijo: yo siento que Dios está en este momento conmigo y no me importa. Él dice que se desbordó, ¿verdad?, en danzar y brincar y saltar, porque sentía tanto regocijo que sentía que Dios estaba con él. Y eso es lo que Dios quiere que tú sientas en esta tarde. Amén. Que verdaderamente está en tu corazón. Que el Espíritu Santo y el amor de Dios en esta tarde, ¿verdad?, pueda llenarte a la manera y a la plenitud de que los problemas que tal vez traigas en esta vida y en este momento desaparezcan. Porque tenemos que dejarlos en las manos de Dios. Cuando hallamos gracia delante de Dios, todo desaparece. 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 24 al 26. Nos enseña la historia que un día David, cuando ya estaba sentado en el trono, se rebeló uno de sus hijos. Se sublevó, entró por orgullo, envidia en el corazón de él y quiso destronar a su padre del trono. La Escritura dice que los primeros enemigos, ¿verdad?, serán los de nuestra casa. Y a David se le cumplió. Pero miren, qué maravilloso algo ahorita que usted va a recibir de parte de Dios. Entonces dice que David salió y le dijo, ¿verdad?, vámonos de aquí porque Absalón mi hijo va a arrojar el mal contra nosotros, contra la ciudad, mejor vámonos. Oiga, es increíble, siendo rey él podía levantarse. Sabían perfectamente que tenían todo el poder para destruirlo, para cortarlo, para terminar con el mal. Escuche bien, cuando nuestros hijos se ponen rebeldes, renuentes, ¿verdad?, que tenemos la autoridad para hacer una cosa: váyase a la casa y no quiero obedecer. Mire cómo el corazón del Padre se estaba mostrando a través de David. Por eso no se equivocó Dios cuando testificó de él: él camina conforme al corazón mío. Y entonces dice que David, cuando va caminando, ¿verdad?, y todo el pueblo detrás de él, se dio cuenta que traía el sacerdote Sadoc y los levitas traían el arca del pacto.
Y David los para y dice, espérense, ¿cómo que traen el arca del pacto? Y aquí, versículo 24, y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Oiga, llevar el arca del pacto no era cualquier cosa. Eran demasiados los que tenían que ir, haz de cuenta, como guardaespaldas resguardando. No se podían, sabían perfectamente que nadie podía acercarse al arca del pacto porque moría. Y tenía que ir bien resguardada, con guardaespaldas, vuelvo a repetir, ¿verdad? Todo alrededor y un área grande. La sentaron, dice. Cuando descansaron, ¿verdad? La sentaron y David se dijo, ¿qué hacen los levitas aquí? Versículo 25, pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia, dice, si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Dice, vuélvete para atrás. ¿Qué estaba diciendo ahí David? Sabía que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y David podía llevarse la presencia y la autoridad de Dios con él, junto con él. Pero David estaba mostrando la misericordia de Dios. Dijo, no, déjenla ahí. Yo voy errante. Si hallo gracia, o sea, si Dios me mira con ojos de misericordia allá donde voy yo, si Él me juzga, a lo mejor yo estoy mal, eduqué mal a mi hijo, a lo mejor Él está bien, a lo mejor Dios quiere darle el trono a Él. Si yo hallo gracia, que Él haga justicia. Y regresaré, dice, veré, dijo una vez, a Dios y a su tabernáculo. Qué importante era para él el lugar de reunión. Aleluya. Qué importante, hermanos. Y hoy hace falta gente que ame la presencia de Dios, que ame el lugar de reunión. Dios se agradó de David porque dijo, no solamente, ¿verdad?, estás pidiendo para que regreses a tu trono, sino para mirarme a mí. Amén, aleluya. Oiga, muchas personas regresan, pero porque, ay Señor, Dios me dio y ahora quiero que Dios me vuelva a dar. No, Dios quiere que regreses porque lo amas como Él te ama a ti. Amén, así es. Y dijo, si hallo gracia ante los ojos, Él permitirá que lo vuelva a ver y que vuelva a estar en su presencia. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. David estaba representando el momento del Getsemaní. David estaba representando lo que Jesús estaba haciendo en el huerto del Getsemaní. Cuando iban a venir a arrestarlo, y dijo, estos no tienen nada que ver, ustedes no tienen nada que ver, todo el problema es conmigo. Y le dijo Jesús a los carceleros que venían, ¿verdad?, los hombres que venían, los soldados que venían, le dijeron, eso no tiene nada que ver con esto, déjenlos ir, yo soy el que buscan. Si Dios me permite a través de este sacrificio volver a abrir los ojos y mirarlos, estaré una vez más en el tabernáculo de mi Padre junto con ustedes. Jesús estaba en un viaje donde Él sabía que era algo importante para nosotros. Y dijo, esto ya no se trata de ustedes, por eso tengo que dejarlos ir. Se trata de mí, de mi Padre y del enemigo, el adversario, donde tenemos que ajustar cuentas. Y David estaba diciendo lo mismo, regresen la misericordia. Padre, no aparte la misericordia de estos. Por eso rogué por ustedes, para que mi Padre no aparte su misericordia, o sea, el arca, el pacto. Lo que le dijo usted a Abraham es el pacto. Quédese aquí, que yo voy. Y si hallo gracia, resucito. Si hallo gracia, regreso. Amén. Si usted se complace de mi sacrificio, volveré a verlos y al tabernáculo. A ellos los veré otra vez aquí en la casa. Amén. David entendía lo que era la gracia. David entendía lo que era la gracia. De que Dios nos mire con compasión, de que diga, tú no tienes la culpa, aunque a veces la tengamos. Esa es la gracia, que nos mire sin culpa.
El primer hombre que halló gracia aquí en la tierra después de la relación con Dios en Adán y Eva en el huerto de Getsemaní. El primer hombre que halló gracia, dice la palabra de Dios, que fue Noé. Amén. Amén. Fue el primer hombre que halló gracia. Así es. De todos los que estaban en el mundo, ¿verdad? El mundo estaba perdido completamente. Dios se enojó y dijo, voy a destruir al mundo. Y dijo que fue el primer hombre que halló gracia. Y Noé halló gracia delante de Dios. Amén. Caminó diferente con Dios. Oiga, Dios pasó por alto aún las ofensas porque Noé también había participado de desobediencia. Pero él dice que se tornó un poquito diferente y empezó a creerle a Dios, empezó a escuchar a Dios y empezó a caminar con Dios. ¿Qué es lo que lo llevó a Noé a tener gracia delante de Dios? Usted dirá, no, pues es que Dios nada más lo miró y dijo, qué bonito estás tú, me gustas para que tú vuelvas a repoblar la tierra. No, eso no lo llevó a tener gracia delante de Dios. 100 años estuvo predicando. La obediencia de Noé fue lo que lo llevó a tener los ojos, la gracia de Dios sobre él. Y hoy nosotros podemos entender que la obediencia acumula más y más gracia sobre ti para cuando la necesites. La gracia de Dios es pasar por alto los errores que también equivocadamente nos descuidemos y hagamos. Esa es la gracia de Dios. En Éxodo capítulo 12, versículo 12 al 13, Dios le muestra al pueblo de Israel lo que es la gracia. Éxodo capítulo 12, cuando Dios dice que va a exterminar a todo primogénito, dice, y con esto termino, es el sello de mi perfección, de mi poder, de mi gloria, de mi grandeza, de mi palabra, de lo que digo, lo hago. Faraón no te quiso dejar salir a ti a todo el pueblo. Con esto sello mi palabra. ¿Y quién podrá contra Dios? Nadie. Y dice, ¿verdad? Que le dio orden a Moisés. ¿Sabes una cosa? Vayan, enciérrense sus casas, maten el corderito, agarren la sangre, ¿verdad? Pónganla en los dinteles de la puerta, en los dos postes de la puerta, ¿verdad? Dijo. Y el ángel de la muerte dice, pasará por alto. Pero ¿cómo si es el pueblo de Dios y Dios lo está llamando? Israel también se había contaminado con la idolatría y con todas las cosas que en Egipto se hacían. ¿Por qué? Porque lo podemos ver claramente en el desierto cómo se rebelaron en contra de Dios. Traían Egipto en el corazón. Y por ello Dios tenía que protegerlos. Al hacer este acto espiritual, estaba demostrando la gracia sobre ellos. Éxodo capítulo 12, versículos 12 y 13 dice de esta manera: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. ¿Se da cuenta? Es el sello de la palabra de Dios, donde dice, yo Jehová lo voy a hacer. Dice, y la sangre, versículo 13, os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué hizo Dios? Pasar por alto. Cuando en Israel se celebra la Pascua, se le llama a esta fiesta el Pesaj. Y el Pesaj es pasar por alto. Amén. El significado significa eso, esa fiesta, la fiesta del pasar por alto. Donde Dios dijo, yo pasaré, heriré a todo primogénito, pero donde vea la sangre, y la sangre, ¿qué significa? La gracia. Amén. La gracia. Por ello nosotros, ¿verdad? Como cristianos, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y en la oración que hacemos de fe, aplicamos la sangre de Cristo para perdón de nuestros pecados. No solamente, ¿verdad?, confesamos nuestros pecados, sino aplicamos la sangre de Cristo. Porque una cosa es que tú digas, oiga, ¿me perdona la deuda? Y otra cosa, ¿verdad?, es que venga el que le debes y le diga, sí, aquí está, firmado. Ya no debes nada. La sangre es la firma de Dios.
donde precisamente dice, al firmar yo, está bajo gracia. He pasado por alto sus desobediencias, he pasado por alto sus maldades, he pasado por alto sus hechos. Escuchen bien esto, y no solamente los presentes, sino aún los que llegáramos a cometer nosotros por ignorancia, decimos nosotros, pecados por omisión o por comisión. Por comisión, cuando nosotros sabiendo lo que Dios nos ha dicho que es malo y lo hacemos de todas maneras. Por omisión, cuando por ignorancia hay veces nos hacen caer o el enemigo nos pone, ¿verdad?, una piedra de tropiezo, tropezamos, caímos en el error. Es desobediencia de todos modos delante de Dios y lo cuenta como pecado. Es ahí donde viene la gracia de Dios. Pasa por alto nuestros errores, nuestras faltas. Imagínense que Dios se sentara como lo que les explicaba, ¿verdad?, acerca de mi yerno que se sentó y le hubiera dicho a mi nieto, vete de aquí a tu cuarto, no te voy a dar porque te has portado mal. Que Dios nos hiciera también así. Vete de aquí, no te quiero ver por un tiempo. Ay, santo. Oiga, así le decía al pueblo de Israel. Así le dijo al pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, cuando el pueblo fue incrédulo, ¿qué le dijo? Van a morir por su incredulidad. La gracia no estaba patente en aquel tiempo. Quiso mostrar Dios su gracia. Lo hizo ahí, cuando pasó por alto la muerte sobre ellos también, porque ellos se habían contaminado. Pero sabe una cosa, en su infinita misericordia Dios dijo que ignoró lo que también su pueblo había hecho en Egipto. Y yo creo que todos nosotros, hermanos, todos en algún momento de la vida, desde el más sabio y entendido hasta el ignorante, un día va a tener que necesitar de la gracia de Dios. Amén. Aquí no hay quien diga que está más limpio o más sucio o menos sucio. Aquí todos estamos bajo la gracia. El apóstol Pablo claramente dice que en este mundo, mientras estamos, nuestros cuerpos no pueden entrar al cielo. Cuando muramos tenemos que ser transformados, porque este cuerpo está contaminado de pecado. Nos inclinamos más a desobedecer y a hacer lo malo, a pesar de que conocemos la voluntad de Dios y el amor de Dios. Aleluya. Decíamos ayer, con tan poco te vendes, y hasta nos reíamos acerca de las cosas que platicamos, experiencias. Nosotros como cristianos hay veces con tan poco vendemos la gracia. Y es ahí donde el libro de Hebreos dice, cuidado de aquel que pisoteare la sangre de Cristo. Como diciendo, ya sé que de todos modos Dios me perdona, que Dios me perdone, voy a hacer esto. Ignoramos. ¿Sabe una cosa? Y por ello la gente ve tan frívolamente el cristianismo, porque dice, pues son igual que nosotros, hombre. Si Dios los perdonó a ellos, pues también nos puede perdonar a nosotros. ¿Por qué? Porque no tomamos con seriedad el pacto de la sangre que hizo Jesús por nosotros, un pacto de paz, un pacto de obediencia, para que no nos vinieran males y después estar clamando por la gracia. No necesitamos estar clamando por gracia o misericordia cuando caminamos correctamente con Dios. Podemos verlo a través de sus apóstoles y a través de los siervos que antes venían, profetas de Dios. Encontramos cómo Dios los apartaba, los separaba, y solamente cuando Dios les decía vayan a hacer esto, ellos obedientemente lo hacían. Claro que encontramos un profeta, ¿verdad?, renuente, que fue Jonás, pero como Dios lo castigó. Dios comienza siempre primero con su casa, pero su casa también es primero para Él. Por ello, cuando usted es fiel a Dios, Dios le va a mirar a usted con gracia primero. ¿Por qué? Porque usted está por delante. Esa es la fidelidad de Dios. Si usted es fiel a Dios, en su gracia infinita, Dios también lo va a poner en primer lugar. Sus necesidades son primero, antes que las de los de afuera. Aleluya. Claro que sí. Ahí se revela el gran amor de Dios, la misericordia de Dios sobre todos nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. El apóstol Pablo ahí nos enseña ya claramente lo que significa la gracia, lo que Dios hizo por nosotros a través de la gracia. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 23. Dice de esta manera:
Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, incluyéndose él, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, versículo 24, siendo justificados gratis por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratis, hermanos, no nos cuesta nada. Y sabe una cosa, nos portamos como niños ricos. Dele usted a un niño rico todo, como no le cuesta nada, lo desperdicia, lo tira, lo choca, lo malbarata, lo vende, lo subasta, porque dice no me costó. Pero dele a alguien algo que le cueste y se dará cuenta que lo va a apreciar. Y a veces nosotros cristianos nos portamos como esos niños ricos, caprichosos. Ya tengo y quiero más. Hermano, no despreciemos la gracia de Dios. Dios puede ser nuestro abogado aquí en la tierra, pero en el cielo va a ser nuestro juez. Dice, versículo 25, a quien Dios puso, a Jesús, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A través de él, dice, lo puso como propiciación por la fe en su sangre. Lo mismo que hizo en el pasado en Egipto, poner la sangre y pasar por alto, es lo mismo, dice, para manifestar su justicia, para pasar por alto en su paciencia los pecados pasados, los de ignorancia o los que cometemos. Pasar por alto, dijo, todas nuestras desobediencias, y gratis. Y por eso precisamente como nos es gratis, hermanos, hay veces despreciamos esa gracia. Usted dirá, no la desprecia. Sí, cuando desobedecemos estamos despreciando la gracia de Dios. Tenemos tan seguros de que vamos a ir al cielo que no nos importa a veces pecar. Esa es la gran realidad. Tenemos tan seguro el cielo que no nos importa pecar, desobedecer a Dios. La gracia es infinita, Dios me perdona, Dios sabe, Dios conoce, hermano. A mí Dios me habla ahí donde estoy orando. Ahí Dios me habla cuando estoy en la televisión. Ahí Dios me habla cuando estoy en el YouTube. Eso es increíble. No leen la Biblia, no ayunan, no son fieles y tan seguros de que van a ir al cielo. Desobediencia. Pero cada quien, dice, dará a Dios cuenta de sí, de sus obras y de sus actos. Cada quien. Menosprecia la gracia. Menosprecias que Dios no hace nada. En el libro de Isaías encontramos un versículo que una vez le dijo a un hermano, ¿has leído ese versículo? Dijo, no, léelo. Dios se entristece y le dice al pueblo de Israel, porque callé cuando tú hacías tus maldades, te envileciste en contra de mí, creíste que yo no haría nada. Y Dios lo dice como con un quebrantamiento en el corazón, porque dice, te burlaste de mí cuando viste que yo no hacía nada, cuando tú te ibas tras tus ídolos, tras tus dioses, y yo callaba. Y eso es lo que el cristiano hoy hace en este tiempo. No le importa dejar la iglesia, no le importa dejar la oración, no le importa dejar a veces su familia, no le importa. Sabe que Dios conoce, dice, y sabe qué problemas tenía con esta mujer, qué problemas tengo ahorita, ¿verdad?, en el trabajo, qué problemas tengo, ¿verdad?, con mi salud, qué problemas tengo con este hijo, qué problemas tengo allá, y voy a atenderlo. No podemos nosotros atender nada. Si tu familia, tu trabajo, tu salud, tus amigos no están en las manos de Dios, si los pones en las manos de Dios, tú y yo no podemos hacer nada. Hay veces le estorbamos a Dios cuando Dios quiere tratar con ellos. Somos piedra de tropiezo. Deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer y tú y yo hagamos nuestro trabajo. No menospreciemos la gracia de Dios. Dice versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica
al que es de la fe de Jesús. El apóstol Pablo entendía lo que era la gracia. No es para andar, la verdad, luciendo como ya Dios me perdonó, ya Dios me salvó, gloria a Dios. Dice, somos contados como ovejas de matadero. Al contrario, usted está más marcado. A usted cuando viene y acepta a Cristo en su corazón y es salvo, ¿sabe una cosa? El diablo viene y le pone una marquita. Me lo persiguen todos los días. Me lo persiguen. Estás en la mira del enemigo. Y mucho cristiano no entiende eso. Solamente la gracia de Dios es tan infinita que cuando le fallamos a Dios, clamamos a Dios, actúa la gracia y no viene el diablo a destruirnos y a desbaratarnos nuestros planes. Hay veces. Por ello, entendamos, hermanos, que la gracia de Dios es pasar por alto lo que desobedecemos, pero Dios no quiere que estemos desobedeciendo a cada rato. Dios quiere que tengamos una relación, intimidad, como Él la tuvo con Adán y Eva en el desierto, donde Dios hablaba personalmente con ellos. Pero la desobediencia, dice Isaías 53, hace división entre nosotros. El libro de Isaías, capítulo 1, hace una división. Nuestros pecados hicieron división entre Dios y nosotros. Siempre la desobediencia va a apartar la relación que Dios quiere tener con nosotros. Vivamos, hermanos, como si ya no fuéramos a estar en esta vida. Vivamos en santidad, porque la santidad nos lleva a la vida eterna. Y la santidad es obediencia. Si usted ha entendido lo que es la gracia en este momento, no menosprecie la gracia. Cuando el diablo, por tan barato que a veces nos ofrece, nos quiere hacer caer o pecar o desobedecerle a Dios. Un día va a acabar la gracia, pero espero en Dios que la gracia nos encuentre en el momento cuando llegue la muerte y no venga y estemos fuera de la puerta, fuera de la cobertura, sino que estemos dentro de la gracia. Póngase de pie en esta tarde. Yo sé que este mensaje es a lo mejor muy controvertido, porque muchos dirán, es que usted piensa eso de la gracia. Dios no cambia la gracia. Dios nunca va a cambiar ni vender el evangelio por lo que creemos nosotros. Nosotros lo podemos vender por un momento de placer, por un momento de distracción, por un momento donde el diablo nos dice que eso que vamos a hacer nos conviene o no nos va a afectar, porque tenemos tan seguro que la gracia nos va a perdonar. Espero en Dios que la gracia, te encuentres bajo la gracia cuando el ángel de la muerte venga, cuando el ángel del flagelo venga, cuando el ángel del castigo venga para corregir a sus hijos. Espero que estemos bajo gracia. David, no teniendo nada que lo persiguiera, tuvo que huir y aún así tuvo que buscar gracia. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros necesitamos la gracia? Padre, gracias le doy en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, su sangre preciosa es el pacto de gracia que hizo con nosotros. Cuando tomamos la Santa Cena, Señor, recordamos ese pacto maravilloso. Nadie lo puede romper, nadie lo puede destruir. Pero nosotros, Señor, hay veces hemos abusado de esta gracia, porque no estamos haciendo nuestro trabajo. Nos favorece más, Señor, el estar bien cómodos en la casa, teniendo una vida como en el desierto,